Los primeros años del siglo XX significaron para el territorio el período en que se fundaron la mayor cantidad de pueblos. El perfil de los pioneros de la zona como Tomás Mulali en Realicó, Francisco Ayaza en Adolfo Van Praet y Ricardo Lavalle en Falucho era similar. Con la firma del empréstito de 1878 y según la lista de pioneros adjudicatarios, las tierras fértiles quedaron en manos de unos pocos, la mayoría de ellos estancieros de la provincia de Buenos Aires. El nuevo propietario interesaba a las empresas ferroviarias para que llegaran a su propiedad, prometiendo buen volumen de carga. Fundaba el pueblo y a su alrededor la colonia, donde se asentaba la mano de obra necesaria para el monocultivo del trigo. Ricardo Lavalle era un personaje político muy influyente que fue embajador en Chile, estaba muy pegado a Juárez Celman. O sea, cuando yo empecé a buscar la biografía, vivía en Buenos Aires y tenía mucho que ver con la diplomacia, ¿sí? Entonces, y con el acercamiento al poder, a la oligarquía terrateniente. Y él compra las tierras de un señor Cobo, que era su suegro. Y que Cobo aparece en las primeras listas provisorias que acá figuran en el libro de la conquista del desierto, cómo pasaron, ¿sí? Que aparecen tachado y puesto al costado y le daban nada más que 10.000 hectáreas de campo. Y él, el suegro, Cobo, se las pasa a él. O sea, encuentro una escritura, un título de propiedad, en donde se las vende a Ricardo Lavalle, pero que era su yerno en realidad. Y con empréstitos, o sea, se firma un empréstito que se iba a pagar con las tierras. Se las quitaban a los indios para pagarles y con eso esos fueron los primeros propietarios de estas tierras. Ricardo Lavalle nació en 1830 en Buenos Aires y pertenecía a una familia criolla tradicional. Fundó en 1908 la localidad de Falucho en sus propias tierras, unas 40.000 hectáreas. El nombre del pueblo recuerda a un heroico soldado nacional que participó en las batallas de Vilcapugio, Ayohuma, Chacabuco y Maipú durante la Guerra por la Independencia. 40.000 hectáreas de campo llegó a tener unificadas y pude hacer el seguimiento hasta 1930, en donde hubo 2 estancias que yo pude hacer el seguimiento con colonos, y una de ellas después pasa a tener, ya se divide en remates, la Ernestina, que así se llamaba su esposa, por eso el nombre de la estancia, en donde ya se venden los lotes de a 100 o 200 o 300 hectáreas. Sobre la misma vía férrea que fundó Falucho, fundó también una localidad que designó con su nombre, que no prosperó como asentamiento humano, pero sí como nexo de comercialización de productos agropecuarios. Quedan algunos restos de un pueblo que se llamó Ricardo Lavalle, le puso el nombre de él, y después funda Falucho. Eso de Ricardo Lavalle no prosperó y fundó Falucho. Y de Falucho él además donó para la escuela, para el municipio, para la iglesia, todos los terrenos, la plaza. Aparentemente era como una, ahí estaba el Arañao, que era una estancia de él, y llegaron a tener un almacén de ramos generales, la estación, pero se ve que no sé si eran mejores tierras que ahí se asentaron más en Falucho. Lavalle muere en 1911 sin poder cumplir con el objetivo de entregar parte de sus tierras para formar un pueblo, pero fueron su esposa e hijos los encargados de hacerlo en noviembre de 1914.
el venir y darle valor a su propiedad, y eso hacía que, o sea, la llegada del ferrocarril, se da todo junto, la llegada del ferrocarril, el empezar a cultivar, fundar el pueblo, poner escuelas, formar las colonias, todo eso lo hacían ellos. Y Lavalle realmente, sin duda que yo no encontré registro de que él haya estado por esta zona, pero seguramente sí, pero ha sido muy importante porque cuando él muere antes de hacer la donación para Falucho de la escuela y todo ese encuentro, un título en donde vienen a hacer la donación y vienen una hija y un hijo que habitualmente su vida transcurría entre Buenos Aires y Londres o Buenos Aires y París. Pero cuando vienen a hacer la donación, la hija y el hijo vienen a Santa Rosa de Toay, la capital de ese momento de La Pampa, para hacer efectiva la donación. Los hijos pusieron en producción y valorización estas tierras, formaron estancias y también colonias que se dedicaban a la agricultura, obteniendo buenos rindes en trigo y lino. A la ganadería y después sí, al cereal, y también ahí encuentro guías del tren en donde mandaban el producto, y ahí por ejemplo hay unas cartas en donde uno de los hijos que era ingeniero, porque todos los hijos o eran ingenieros o habían estudiado, los hijos que eran Lavalle Cobo, ya los hijos, que hay un cuadrito acá en el libro que marca la descendencia de los hijos, y peleaban el precio, ellos ponían las condiciones, ¿sí? No querían cargar en Falucho e iban a Ojeda, ese tipo de cosas muy fuerte, como ellos se vinculaban el poder central con esto, y las tierras era el gran negocio del momento. Los rieles posibilitaron también el surgimiento de la estación Lavalle y Falucho sobre la línea del ferrocarril Gran Sud que une Bahía Blanca con Huincarranancó, parte de una cadena de conexiones que vinculaban al campo con el puerto de Buenos Aires. El rol del Estado y el accionar de personajes influyentes de la época fue fundamental para el desarrollo de algunos pueblos y el desmedro de otros. El rol del Estado fundamental en esto, del proyecto de las tierras en manos de unos pocos, ¿sí? Todo para ellos, ¿sí? Y entonces las leyes están hechas de ese modo, para que quede en esos grupos concentrados, que eran, y La Pampa acá, por eso esa es una de las causas que tanto tiempo fuimos territorio nacional también, que a ellos les convenía que desde Buenos Aires manejaban todo, les era más fácil poder manejar sus tierras y sus vinculaciones, todas las leyes que tienen que ver con esto, con la división de tierra, y todo manejado desde el poder central, desde Buenos Aires, como La Pampa era un territorio nacional, entonces directamente ellos desde allá manejaban y disponían las tierras siempre para grupos políticos, ¿sí? Los Alvear, los Ugarte, Lavalle Cobo, ¿sí? Todos esos eran los que iban teniendo las tierras. Este proceso productivo se pudo sostener muy pocos años, porque al llegar la década de 1930, todo el territorio pampeano se vio afectado por una gran sequía y una crisis económica mundial que ocasionó una venta masiva de tierras, aunque en el caso de las tierras de Lavalle comenzó unos años antes. Y eso acá en el caso de Lavalle se ve un tiempo antes, ya por el 2024, cuando ven la necesidad, y además sus descendientes eran varios hijos. Y además llegó un momento que no les interesaba esto, y ahí es cuando empiezan los remates. En este caso son del 24, del 27, por ahí, 1924, 1927, antes de la crisis del 30. Pero es una pequeña minoría, por eso digo que en La Pampa, por lo menos por lo que he podido adelantarme o leer, el gran cambio y en eso de las estructuras
agrarias más chicas se da con el peronismo. Y con las nuevas leyes y beneficiando más a quienes trabajaban en el campo, hace que, y con créditos bancarios accesibles, la gente podía comprar los campos. Algunos trabajadores arrendatarios lograron adquirir tierras y otros tuvieron que emigrar de la región producto del fracaso de 4 cosechas consecutivas. Contrariamente a lo sucedido a principios de siglo, entre 1930 y 1970, se produjo una caída en el crecimiento de la población. Entre los caminos de tierra vecinales que recorren los campos fértiles del extremo norte de la provincia de La Pampa, encontramos un potrero que a veces, con la luz del mediodía, revela un sembradío poco usual, que nada tiene que ver con los habituales cultivos de la región. Innumerables destellos reverberan bajo la luz del sol. El campo está sembrado de antiguos cristales y vidrios. El pueblo que hoy conocemos como Hilario Lagos fue fundado en febrero de 1911 con el nombre de Aguas Buenas. Se prescindió de las metáforas o de la tradicional elección de nombres de próceres en su fundación inicial. Sin embargo, el gobierno de la provincia de La Pampa vino a corregir esa desviación inicial de la inventiva popular y a poner las cosas en su orden natural en 1944, y el nombre de Aguas Buenas, que designaba una cualidad natural de la zona, fue cambiado por Coronel Hilario Lagos. Hijo de un militar federal que incursionó en La Pampa durante la campaña de Rosas en 1830 contra los ranqueles, el coronel Hilario Lagos repitió la historia de su padre y fue uno de los soldados que batieron el territorio en 1879 y lo ató al yugo del resto de la República. La vida inicial del caserío aparece muy vinculada, como en casi todo el resto de las localidades pampeanas, al loteo de tierras. En este caso por parte de la empresa Brach y compañía. En las inmediaciones existían frecuentes lagunas originadas por las lluvias, en un paisaje poblado por las vizcacheras y el pasto puna. Pero para encontrar el verdadero origen de Coronel Hilario Lagos, hay que viajar casi 10 kilómetros hacia el este. En esos campos se encuentra un antiguo edificio abandonado. Tiene el típico perfil de la arquitectura inglesa de principios del siglo XX. Es la estación ferroviaria de Mariano Miró. A su alrededor solo hay campos sembrados, pero aquella estación, perdida en la Pampa, puede contarnos la verdadera historia de Coronel Hilario Lagos. En la zona rural que rodea a Coronel Hilario Lagos se encuentra la estación de Mariano Miró. Un poco antes de llegar al edificio ferroviario, sobre el mismo camino de tierra, se encuentra la escuela número 65. Su directora era en el 2008 una antigua alumna, Alicia Macaño. Algunos vaqueanos de la zona le contaron a Alicia una historia extraña. El potrero que estaba frente a la estación de Miró destellaba a veces en innumerables brillos. Llevada por la curiosidad, un día se acercó a aquel campo y encontró, casi sin remover la tierra, trozos de vidrio antiguo. No faltó quien le contara que en aquel lugar había estado asentado Mariano Miró, un pueblo que había sido fundado en 1901 en esas tierras que por aquel entonces pertenecían a la familia Santa María. 10 años después, Mariano Miró fue abandonado y sus habitantes se trasladaron 9 kilómetros hacia el oeste, que 3 décadas más tarde se convertiría en Coronel Hilario Lagos.
Estamos en Mariano Miró, que es un pueblo que funcionó entre 1901 y 1911, enfrente de la estación del Ferrocarril Oeste. En 1911 levantan el pueblo y se mudan hacia Aguas Buenas, que hoy es Hilario Lagos, y hacia un poco más al sur, hacia Alta Italia. Este es un proyecto que venimos haciendo con financiamiento de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Y lo que estamos haciendo es intentar recuperar la historia del pueblo que está debajo de este campo de soja que vemos acá cosechado. Esto es un basural que encontramos hace un año y estamos volviendo a abrirlo. Y la idea es recuperar los materiales, los objetos de la vida cotidiana y poder contar de nuevo la historia de este pueblo. Lo que estamos viendo es un periodo interesante de la historia pampeana porque es la historia que viene posterior a la campaña, cuando los asentamientos militares se retiran y empiezan a poblar el pueblo y empiezan a hacer un aprovechamiento agrícola. En ese sentido, el ferrocarril fue crucial para eso. Al lado de cada estación, al lado de muchas estaciones, empezaban a aparecer estos pequeños pueblos de estos primeros pioneros, de estos primeros habitantes que están viniendo desde España, pero sobre todo desde Italia, que vienen a poblar estas nuevas tierras, a trabajar con agricultura, con ganadería. Bueno, y empiezan a fundar estos pueblos pequeños que en general tenían, sabemos porque encontramos un mapa en el archivo del ferrocarril, que había algún almacén de ramos generales, ¿sí? O por lo que nos han contado también acá en el pueblo. Habían corrales también para la ganadería, había una herrería, había una panadería, hay mucha información. Pero lo que a nosotros nos interesó es que hay como unos libros de propaganda para que la gente venga y conozca y se instale en los distintos pueblos. Entonces son interesantes para leer porque lo que intentan es vender el pueblo en el sentido más marketinero actual. Entonces cuentan todas las virtudes y las bondades que tiene el pueblo y entre otras cosas cuentan que tienen 500 habitantes, que para la época es muchísimo realmente. Entonces estamos intentando encontrar lo que nos gusta a los arqueólogos, que son los basureros, que es donde está lo que más nos interesa. Las investigaciones arqueológicas en Mariano Miró se desarrollan en el marco del proyecto UBASIT, cuyo objetivo es estudiar desde la arqueología histórica la dinámica poblacional caracterizada por diversos procesos de colonización en el norte de La Pampa, departamentos de Trenel, Ralicó, Chapaleufú, Maracó y Rancul. La arqueología busca analizar y entender a las culturas y sociedades humanas del pasado a partir del estudio de diversas vías: restos de materiales, documentos escritos, fotografías, mapas antiguos, obras pictóricas y relatos orales, entre otras. Al hacer énfasis en la cotidianidad material y espacial de los grupos sociales pretéritos, los estudios arqueológicos constituyen una herramienta necesaria para comprender el modo de vida, prácticas y costumbre de los pobladores que llegaron al norte de La Pampa. El estudio del sitio arqueológico Mariano Miró permitirá entonces conocer las historias de vida de aquella población pionera. Lo que estamos tratando de dar cuenta en este proyecto arqueológico es este cambio, esta transformación, este cambio de un mundo de frontera hacia un mundo rural, en el sentido de tierras expropiadas violentamente por parte de esta nación sobre las ocupaciones indígenas y el desarrollo de un nuevo mundo rural ya más vinculado al mercado capitalista mundial, ¿no? Y estas historias, muchas historias de estas frustradas que son parte de estos procesos. Por ejemplo, este pueblo, 10 años de ocupación, que quedó tapado bajo productos agrícolas, trigo al principio, soja ahora.
criterio fundacional de los pueblos en el norte de La Pampa presenta estrecha relación con el proceso ferroviario y de colonización. Los protagonistas del proceso de urbanización fueron los propietarios de la tierra, en su mayoría extranjeros o grandes latifundistas de las provincias de Buenos Aires. La extensión del trazado ferroviario se realizó subordinado a las gestiones y el interés de los nuevos dueños para poner en producción grandes extensiones. Así se fue poblando La Pampa, enterrando voces, germinando sueños de los que llegaron para hacer la América.